Bienvenidos al podcast Ecos del Pasado, vikingos. Claro, pero olvídate de los cascos con cuernos y los bárbaros sedientos de sangre. Hoy nos sumergimos en la historia real de estos pueblos nórdicos, desde sus raíces hasta el ocaso de su era. Prepárate para desmontar mitos y descubrir una cultura mucho más compleja de lo que imaginas. Es fascinante, ¿verdad? Cómo la imagen popular de los vikingos se ha distorsionado. Pero si nos remontamos a sus orígenes, a las frías tierras de Escandinavia miles de años atrás, encontramos una historia de adaptación, de ingenio y una sorprendente red de conexiones con otras culturas. Empecemos por el principio. ¿Quiénes eran estos pueblos nórdicos? ¿Y de dónde surgieron? Bueno, los pueblos nórdicos habitaban la región que hoy conocemos como Escandinavia, incluyendo Noruega, Suecia y Dinamarca, desde hace milenios. Imagina un entorno hostil tras la última glaciación, alrededor del 12.000 a.C. Diversas culturas neolíticas se adaptaron a este entorno, pero alrededor del 2000 AC, un cambio fundamental marcó su desarrollo. La llegada de la cultura de la cerámica cordada. Cerámica cordada. Suena a algo muy específico. ¿Qué tiene de especial? No solo se caracterizaba por su cerámica decorada con impresiones de cuerdas, sino que se cree que esta cultura trajo consigo las lenguas protoindoeuropeas a la región, las antecesoras de los idiomas nórdicos y germánicos, es decir, las bases lingüísticas de los futuros vikingos ya estaban, digamos, en formación. Increíble pensar en esas conexiones tan antiguas. En cuanto a tecnología, ¿cómo se desarrollaron en ese sentido? La Edad de Bronce llegó a Escandinavia a través del contacto con otras culturas europeas, la micénica en Grecia o la de Villanova en Italia, por ejemplo. El comercio fue clave y su producto estrella era el ámbar. Imagina el valor que tenía este oro del norte para otras culturas. Un valor que los nórdicos aprovecharon para obtener metales como el cobre y el estaño. Es curioso cómo un material como el ámbar pudo tener tanto peso en su desarrollo. ¿Y qué hay de la Edad de Hierro? La Edad de Hierro llegó más tarde, a través del contacto con los celtas, maestros en la metalurgia del hierro. Al principio, los nórdicos lo usaron para objetos decorativos, pero poco a poco lo incorporaron a sus herramientas y armas. Y aquí viene un dato sorprendente. Ya en el 350 Saro, encontramos evidencias de su destreza naval, en los restos del barco de Spring en Dinamarca. Un barco de esa época. Me imagino que distaba mucho de los barcos vikingos que conocemos. Totalmente, era un barco de guerra. Sin velas, propulsado a remo, pero nos muestra que la navegación ya era parte fundamental de su cultura. De hecho, el explorador griego Piteas, en el siglo IV a.C., describió una tierra llamada Thule en el norte de Europa, lo que demuestra que su presencia en el mar ya era conocida en el mundo clásico. ¿Culé? Suena un lugar misterioso y lejano. Mientras Roma dominaba el Mediterráneo, los pueblos nórdicos estaban desarrollando su propia historia en el norte, forjando su identidad como navegantes y entrando en la Edad de Hierro. Pero, ¿qué ocurrió entre esta época y la famosa Era Vikinga? Entre la Edad de Hierro y la Era Vikinga, del 500 al 800 DC, se encuentra la Era de Vendel, un periodo de transición, del que, tenemos información limitada. Sabemos que surgieron reinos más grandes y poderosos, pero también hubo conflictos y migraciones. Un periodo de cambio y misterio, entonces. ¿Y qué sabemos de su cultura durante esta era? Mantenía las mismas costumbres que sus antepasados. Encontramos pistas en sus poemas míticos y leyendas, como la famosa saga de Beowulf, donde un héroe lucha contra monstruos. También en esta época surge el alfabeto rúnico, el futarca antiguo, probablemente influenciado por el latín o el griego. Estas runas, inscritas en piedra, madera y metal, nos revelan su capacidad para adaptar elementos de otras culturas y desarrollar su propia expresión. Las runas, un símbolo tan icónico de la cultura vikinga. Es fascinante cómo su origen puede estar conectado con otras culturas tan lejanas. En cuanto a su organización social, ¿cómo se estructuraban en esta época? Se encontraban en una transición de jefes tribales a reinos más consolidados, con la figura del konung, el rey, elegido por la Þing, una asamblea de hombres libres. Es decir, ya existía una estructura de gobierno relativamente compleja, con roles como los jarls, una especie de gobernadores, los carls, hombres libres, los odaisfondis, propietarios de tierras, y los trolls, esclavos. Un sistema de gobierno con sus jerarquías y sus roles, y que hay del papel de la mujer en la sociedad vikinga. Es un tema complejo. Tenían algunos derechos, como el divorcio o la propiedad de bienes, pero no podían participar en las asambleas ni ocupar puestos de poder. Aunque existen relatos de las esilmas, mujeres guerreras, eran casos excepcionales. La norma era que se dedicaran al hogar, la crianza y la producción textil. Una sociedad con sus luces y sus sombras, como todas en la historia. ¿Y qué sabemos de sus creencias y rituales durante la era de Vendel? Mantenían las mismas deidades que los vikingos que conocemos. Practicaban una religión politeísta, con dioses como Odín, Thor y Frey.
Gamla Uppsala, en Suecia, era un importante centro religioso donde se realizaban sacrificios rituales, incluso humanos, y se celebraban grandes fiestas, como el Holblot en el solsticio de invierno y el Disirblot en primavera. Sacrificios humanos. Sin duda una práctica que nos impacta desde nuestra perspectiva actual. Pero estas fiestas no tendrían alguna conexión con nuestras tradiciones. Algunos historiadores creen que sí. El Holblot, con su pino adornado, podría ser el origen de nuestro árbol de Navidad. Y el Disirblot, con el sacrificio de un jabalí, podría estar relacionado con la tradición de intercambiar huevos en Pascua. Es increíble cómo elementos de culturas tan antiguas pueden haber influido en nuestras tradiciones. Y hablando de mitos, ¿qué hay del famoso mito de los cascos con cuernos? Realmente los vikingos usaban esos cascos. Es un error que se popularizó en el siglo XIX, durante el Romanticismo. Los vikingos no usaban cuernos en sus cascos. Probablemente la imagen se deba a la confusión con los cuernos para beber o a la influencia de representaciones teatrales de la época. Un mito que se ha mantenido a lo largo del tiempo a pesar de no tener base histórica. ¿Y qué más sabemos de su vida cotidiana? ¿Qué bebían? ¿Qué juegos practicaban? La cerveza, Ol y el hidromiel en Herd eran bebidas muy populares. Y en sus momentos de ocio disfrutaban de juegos como el Nefatafle, una especie de ajedrez vikingo, el Natleiker con pelota de palos o la Glima, una lucha cuerpo a cuerpo. Una cultura rica y diversa, más allá de la imagen del guerrero brutal que a veces se proyecta. Y con la era de Vendel se acerca el momento que todos esperan, la era vikinga. Pero esa es una historia que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestro viaje por la historia de los pueblos nórdicos. Dejamos atrás la era de Vendel y nos adentramos en la era vikinga. Un periodo, que ha cultivado la imaginación de muchos y que a menudo se reduce a la imagen del guerrero feroz. Es cierto que esa imagen del vikingo, conquistador y saqueador, ha perdurado en el imaginario popular, pero como hemos visto, su historia es mucho más compleja. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de su expansión? ¿Qué los impulsó a lanzarse al mar y dejar su huella en gran parte de Europa? Para comprenderlo, debemos tener en cuenta el contexto histórico. Europa estaba en plena transformación tras la caída del Imperio Romano. Los pueblos nórdicos, con su destreza naval y su espíritu aventurero, vieron una oportunidad para expandirse. La búsqueda de riquezas, por supuesto, era un factor importante, pero también influían otros factores: la superpoblación en Escandinavia, la búsqueda de nuevas tierras para colonizar, las luchas de poder internas e incluso el deseo de explorar nuevos horizontes. Es decir, no se puede simplificar una mera sed de conquista o de riquezas. Había una serie de factores socioeconómicos y políticos que los empujaron a aventurarse más allá de sus fronteras. ¿Y cuál se considera el evento que marca el inicio de esta era? Tradicionalmente se marca el inicio de la era vikinga con el ataque al monasterio de Lindisfarne en el año 793 DC, en la costa noreste de Inglaterra. Lindisfarne, un lugar sagrado dedicado al aprendizaje y la oración, atacado por guerreros vikingos. Imagino el impacto que causó en la época. Fue un shock para la cristiandad. Las crónicas lo describen como un acto de barbarie, un presagio de tiempos oscuros. Y es cierto que este ataque contribuyó a crear la imagen de los vikingos como salvajes paganos. Pero como ya hemos comentado, sus motivaciones eran mucho más complejas. Es importante recordar que en aquella época la piratería no estaba estigmatizada como hoy en día. Era una práctica común en muchas culturas, hacia donde se dirigieron principalmente en sus primeras incursiones. Sus primeros objetivos fueron las Islas Británicas. Inglaterra, Escocia e Irlanda sufrieron numerosos ataques vikingos durante los siglos 8 y 9. La proximidad geográfica, la facilidad de acceso a sus costas y la riqueza de sus monasterios, a menudo aislados y poco defendidos, las convertían en un blanco atractivo. Un blanco fácil para obtener botín y recursos. ¿Y qué tipo de asentamientos fundaron en estas islas? ¿Se limitaron a saquear o establecieron una presencia más permanente? En Irlanda fundaron ciudades como Dublín en el 841 y Wexford, que se convirtieron en importantes centros comerciales y bases para futuras incursiones. En Inglaterra, su presencia fue aún más significativa. Conquistaron grandes extensiones de territorios, especialmente en el norte y el este, creando el Danelaw, la ley danesa, donde impusieron sus costumbres y leyes. Es decir, no solo saqueaban, también se establecían y gobernaban. ¿Cómo reaccionaron los anglosajones ante esta invasión? Hubo una fuerte resistencia por parte de algunos reyes anglosajones. Alfredo el Grande, rey de Wessex, logró frenar el avance vikingo y sentar las bases para la unificación de Inglaterra. Su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia contra los invasores. Alfredo el Grande. Un nombre que resuena en la historia de Inglaterra. Pero las incursiones vikingas no se limitaron a las islas británicas. Su sed de exploración los llevó mucho más lejos. Efectivamente. Bjorn Costado de Hierro, hijo del legendario Ragnar Lodbrok,
Lideró expediciones por la península ibérica, llegando incluso a atacar al Andalus, la España musulmana de la época. Vikingos en la península ibérica. Es increíble hasta dónde llegaron. Y no se detuvieron ahí. También incursionaron en el Mediterráneo, saqueando la costa sur de Francia, Italia e incluso el norte de África. Su audacia y dominio de la navegación no tenían límites. Unos auténticos lobos de mar, capaces de navegar por mares desconocidos y enfrentarse a diferentes culturas. ¿Y qué hay de su expansión hacia el este? ¿Hasta dónde llegaron en esa dirección? Los vikingos suecos, conocidos como varegos, se adentraron en el este de Europa. Navegando por los ríos rusos, llegaron hasta Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, a la que llamaban Miklagard, la gran ciudad. Constantinopla. La joya del Imperio Bizantino. ¿Qué buscaban los varegos en un lugar tan lejano? Principalmente, buscaban comerciar. Los ríos rusos les permitían acceder a una vasta red comercial que conectaba Escandinavia con el Mar Negro, el Mar Caspio y Oriente Medio. Intercambiaban pieles, esclavos, miel y cera por cerezas, especias y otros productos de lujo. Una ruta comercial que atravesaba todo un continente. Impresionante. Pero se limitaron al comercio. No solo comerciaban, también fundaron ciudades como Novgorod y Kiev, que se convirtieron en importantes centros de poder en la región. De hecho, se considera que la Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental, surgió de la fusión de varegos y tribus eslavas locales. Es decir, que los vikingos también contribuyeron a la formación de la Rusia que conocemos hoy. Su influencia se extendió mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Y no olvidemos a la Guardia Varega, un cuerpo de élite de guerreros vikingos que sirvieron como guardaespaldas de los emperadores bizantinos. Su lealtad y ferocidad en combate les valió una gran reputación y participaron en numerosas campañas militares del imperio. La Guardia Varega, vikingos al servicio del Imperio Bizantino. Es fascinante cómo estos guerreros, provenientes de las frías tierras del norte, se integraron en una cultura tan diferente. Su historia es una muestra de su capacidad de adaptación, su versatilidad. Y su impacto en la historia de Europa. Pero aún nos quedan muchos capítulos por explorar, como la colonización de Islandia, la cristianización de Escandinavia y el fin de la era vikinga. Sin duda, la historia de los vikingos está llena de sorpresas y nos demuestra que la imagen que a menudo tenemos de ellos es solo una pequeña parte de un relato mucho más complejo y fascinante. Pero esas historias las dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Hemos viajado desde sus orígenes en las frías tierras de Escandinavia, pasando por sus incursiones en las Islas Británicas, hasta su llegada a la lejana Constantinopla. Realmente la era vikinga es un periodo apasionante, pero aún nos queda mucho por descubrir, por ejemplo, cómo fue el proceso de asentamiento y conquista de nuevos territorios. ¿Siempre buscaban el saqueo o hubo otros motivos para expandirse? Si bien es cierto que las incursiones y el saqueo fueron parte de su historia, no todos los viajes vikingos tenían ese objetivo. Algunos buscaban establecerse en nuevas tierras, impulsados por la presión demográfica en Escandinavia, la búsqueda de mejores oportunidades o incluso para escapar de conflictos o persecuciones. Un ejemplo claro de este tipo de asentamiento es la colonización de Islandia, ¿verdad? Una isla volcánica en el Atlántico Norte no parece el lugar más atractivo para establecerse. Islandia, a pesar de su aparente inhóspito entorno, ofrecía un territorio virgen con vastas extensiones de tierra para el pastoreo, y la agricultura. Muchos vikingos noruegos, a partir del siglo IX, vieron en ella una oportunidad para escapar del gobierno autoritario del rey Harald di Cabellera Hermosa, que había unificado Noruega bajo su mando. Buscaban un lugar donde vivir en libertad lejos del control del rey. Es interesante cómo estos vikingos en busca de libertad se aventuraron a una isla remota y crearon una nueva sociedad. ¿Cómo se organizaron en Islandia? Mantuvieron las mismas estructuras de poder que en Escandinavia. En Islandia crearon un sistema de gobierno único para la época, el Althing, una asamblea que se reunía anualmente para tomar decisiones y resolver disputas. No había un rey. El poder residía en la asamblea de hombres libres. Por supuesto, no era una democracia en el sentido moderno, solo los hombres libres podían participar, pero sin duda era un sistema avanzado para su tiempo. Un sistema de autogobierno en la era vikinga, algo realmente sorprendente. Y en cuanto a sus creencias, mantuvieron sus tradiciones nórdicas o adoptaron nuevas religiones en esta nueva tierra. Al principio conservaron sus creencias y tradiciones nórdicas, pero a partir del año 1000, el cristianismo se fue imponiendo gradualmente en Islandia. Lo interesante es que la transición fue pacífica. El Althing decidió adoptar el cristianismo como religión oficial, pero permitió que quienes quisieran seguir practicando la antigua religión lo hicieran en privado. Una transición pacífica al cristianismo, algo poco común en la época, volviendo a las conquistas vikingas. ¿Qué sucedió con el Danelaw, ese territorio conquistado en Inglaterra? Lograron mantener su dominio sobre esa región. El Danelaw fue un reino vikingo en Inglaterra durante casi un siglo, pero a finales del siglo IX, los reyes anglosajones comenzaron a reconquistar territorio. En el año 927, el rey Athelstan logró unificar Inglaterra bajo su mando, poniendo fin al Danelaw
Muchos vikingos se integraron en la sociedad inglesa, adoptando su lengua y costumbres, otros regresaron a Escandinavia y algunos se aventuraron a otros lugares. Es fascinante cómo la historia de los vikingos está llena de estos giros inesperados de adaptación a nuevas culturas y de la creación de nuevas identidades. Y hablando de giros inesperados, ¿qué hay de la historia de Rollo, el vikingo que conquistó Normandía? Rollo es un personaje fascinante. En el año 911, el rey Carlos III de Francia, cansado de las incursiones vikingas, le ofreció un territorio en el norte de Francia a cambio de que se convirtiera al cristianismo y lo defendiera de otros vikingos. Una estrategia astuta por parte del rey Franco para intentar controlar a los vikingos. Y el Rollo aceptó la oferta, cambió su lealtad y su religión por un trozo de tierra. Rollo aceptó, se convirtió al cristianismo, se casó con la hija del rey y se estableció en el territorio que luego se llamaría Normandía, la tierra de los hombres del norte. Sus descendientes, los normandos, jugarían un papel fundamental en la historia de Europa, conquistando Inglaterra en el año 1066, con Guillermo el Conquistador a la cabeza. De vikingos a conquistadores de Inglaterra, es increíble cómo la historia da estas vueltas. Y hablando de cambios, no podemos olvidar la cristianización de los reinos escandinavos. ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue una transición pacífica o hubo resistencia? La cristianización de Escandinavia fue un proceso gradual que se extendió durante varios siglos y no estuvo exento de conflictos y resistencias. Algunos reyes vikingos como Harald Bluetooth en Dinamarca impulsaron la conversión al cristianismo, viendo en ello una forma de consolidar su poder y establecer relaciones más estrechas con los reinos cristianos de Europa. Pero la población reaccionó de diversas maneras. Algunos se aferraron a sus antiguas creencias, otros las adaptaron al nuevo contexto cristiano. Fue un proceso complejo. Un proceso que marcan un punto de inflexión en la historia de los vikingos. Se podría decir que con la cristianización de Escandinavia llega el fin de la era vikinga. Tradicionalmente se considera que la era vikinga termina en el año 1066 con la muerte de Harald Hardrada, el último rey vikingo de Noruega, en la batalla de Stamford Bridge en Inglaterra. Harald Hardrada, un guerrero formidable que había luchado en la Guardia Varega en Constantinopla, representa el ocaso de esta era. Harald Hardrada, un nombre que evoca las grandes sagas vikingas. Su muerte en Stamford Bridge marca el fin de una época. Pero como hemos visto, su legado se extendió mucho más allá de esa fecha. Sin duda, la influencia vikinga en la cultura, la lengua, el comercio y la política de Europa es innegable. Sus viajes, sus conquistas, sus asentamientos dejaron una huella imborrable en la historia. No se puede entender la historia de Europa sin tener en cuenta a los vikingos. Hemos navegado por la historia de los vikingos desde sus humildes comienzos hasta su expansión por Europa y más allá. Hemos desmentido mitos descubiertos, su cultura, su organización social, sus creencias y su impacto en la historia. Espero que esta inmersión haya servido para comprender mejor a estos fascinantes personajes que, a pesar de su imagen de guerreros feroces, fueron mucho más que eso: exploradores, comerciantes, artesanos, colonizadores y sí también guerreros, pero con una historia mucho más compleja y rica de lo que a menudo se cree. Así es, los vikingos nos dejaron un legado que aún hoy en día nos fascina y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia y la diversidad de las culturas. Y a ti que nos has acompañado en este viaje, te dejamos con una pregunta. ¿Qué aspecto de la cultura vikinga te ha sorprendido más?